vuelvo a fijar en el niño de preferencias que sigue llorando porque apenas recuerda lo ocurrido en el 2021 en Dos Bocas. Hoy sí, con la memoria más desarrollada, recordará ese abrazo eterno con el padre, el principal culpable de amar y sufrir siempre por esta camiseta. Repasamos 5 grandes victorias de Cerro Porteño para lograr el Clausura 2025, pero antes debo hablar sobre Cap Solutions, soluciones para tu empresa y tus negocios. Mariscal López, casi Tacuary, Asunción, Paraguay. Más info al 0991 455 957. 1. Fecha 5. Partido jugado el 30 de julio. El torneo aún estaba en pañales, pero el Ciclón logró reponerse tras estar en desventaja en 2 oportunidades frente al 2 de mayo. El gordito Ignacio Aliceda comenzaba a aparecer con goles clave. Pasó para Fabricio, y va Domínguez y el Ciclón lo quiere ganar, le pega a Guayo, remata al arco, Martínez y el rebote, remate, ¡gol! ¡Gol del Ciclón! ¡Gol! Ciclón es el único puntero del Clausura. El gordito Aliceda aprovechó la pelota dejada por el portero, le da el toque final. El Ciclón lo gana sobre la hora. 2. Fecha 6. Domingo 3 de agosto en Ciudad del Este. Cerro Porteño cortó la racha de superclásicos sin ganar. Perdía 2-0 contra Olimpia y lo terminó ganando 3-2 con Aliceda, nuevamente autor del gol de aquel inolvidable triunfo en el este del país. Y un doblete, el goleador inesperado para muchos, le da después de un tiempo importante el triunfo a Cerro Porteño en un superclásico. Los hinchas franqueados comienzan a retirarse, los azulgranas quieren quedarse a vivir aquí en el Alto Paraná. Jerez, ya en el tramo final del torneo y con Jorge Baba como entrenador, Cerro Porteño venció a Guaraní para llegar a fechas decisivas con ventaja deportiva sobre el legendario. El 1-0 con otro gol de Aliceda permitía pensar que ganar el Clausura no era un objetivo lejano. Aliceda y el gol para el equipo azulgrana. El gordito de los goles importantes acaba de ingresar. Hace 5 minutos pisó la cancha, ingresó al área, remató, la pelota va junto al poste izquierdo. El Ciclón en ventaja en el duelo clave por ganar el torneo. Por ahora alcanza la punta. 4. Fecha 21, domingo 23 de noviembre en La Hoya, nuevamente repleta. Cerro Porteño no falló y venció a Libertad 1-0 con gol de Gustavo Velázquez. Se llegaba a la última fecha y el Ciclón seguía dependiendo de sí mismo. 5. Fecha 22, domingo 30 de noviembre. El ya descendido Atlético Tembetaré era el último obstáculo para gritar campeón. El público azulgrana copó las gradas del Defensores y el Ciclón estuvo a la altura de un partido definitorio. Juan Manuel Iturbe y Jorge Morel anotaron los 2 goles que liquidaron el expediente para concretar la estrella número 35 para el Club del Pueblo. Tanta espera para una noche mágica. La 35 se instalará en un barrio de pasión, de descontrol y mucho huevo. Y el amor que sintieron sus hinchas para bancarse tantas desilusiones no se puede explicar definitivamente. La espera se acabó. Felicitaciones al inmenso pueblo azulgrana. Cerro Porteño, campeón del Clausura 2025.